Oíste, sí, qué necesidad de que las cosas quepan en la misma cajita siempre, ¿cierto? Es una cosa. Mira qué belleza, si hay un compromiso de la gente de cambiar, de reconocer. Mira, me echo por él la mano. Mírame todo ese trabajo que tiene tan divino. Imagínate que me traje una camisa nueva y me la iba a estrenar y la planché y la quemé. Mira la que me metiste. Me rogó. Deséeme suerte porque si no lo hago quedar mal. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos enredados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Siglo XX cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, no, ¿para qué? Séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. ¿Qué va a importar, no? Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Bienvenidos, esto es Pecados Capitalistas. Hoy nos acompaña la comisionada de la verdad, Lucía González Duque. Bienvenida, Lucía. Muchas gracias. Estoy aquí expuesta a lo que sea. A la verdad. Comisionada es arquitecta, usted ha sido gestora cultural, la conocemos en Antioquia como directora del Museo de Antioquia, directora del Museo Casa de la Memoria, comisionada de la verdad ahora, premio Excelencia del Ministerio de Cultura, premio franco-alemán a los derechos humanos. Hoy vamos a hablar de pecados capitalistas. Esta idea que trabajamos hoy es sacada de la tradición católica y antes de entrar a escoger el pecado que tenemos para Lucía esta tarde, pues Lucía, ¿cómo le va con la religión católica y en qué cree? Esta pregunta está muy difícil en este país y con mi mamá en la televisión. No, yo tengo una pelea muy dura con la iglesia sobre todo. Con la iglesia tengo una pelea muy dura porque yo chiquita era muy católica y muy apegada como a la religión, pero la incoherencia de la iglesia me sacó finalmente. Tengo una formación cristiana de Cristo, de ese señor que era amigo de María Magdalena y de los pobres y que caminaba encima del agua, un bacán, que es mi formación social. Yo no tengo formación marxista, leninista, ni esas cosas que dicen en Twitter, a mi pesar, eso pues tengo que decir lo que es a mi pesar porque la debería tener. Esa es la formación social, la doctrina social cristiana que yo tengo y voy por el mundo con ella. ¿Pero la idea del pecado asusta o no? No, me antoja.
ese vicio de tu piel que ya no puedes contener, soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel, soy tu castigo. Porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor, soy lo prohibido. Soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que lo puedas comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás. Soy el amor que negarás para salvar tu dignidad. Soy lo prohibido. Comisionada, Madre ¿satisfecha mía. con este pecado? Ay, no. Hoy le asignamos la gula y en esta conversación vamos a desarrollar esa idea de por qué es la gula. Pero para empezar esta conversación, devolvámonos un poquito en el tiempo. Lucía González es arquitecta, pero no se dedicó a la arquitectura, pero sí se dedicó a la arquitectura en una forma no tradicional, porque se dedicó a diseñar y a construir formas de convivencia distintas. ¿Cómo llegó a esa decisión? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con dos cosas, uno o con tres. La formación del colegio. Yo tuve un colegio de monjas cuyo lema es servir, y eso me parece lo máximo. Sigo pensando que esa es una tarea maravillosa, servir. Por eso también creo en el poder. Creo que el poder es poder servir y que tenemos que dejar de despreciar el poder para poder servir. La literatura que me puso mi madre desde muy pequeña en las manos me llevó mucho a desarrollar la compasión y la mirada de los otros. Yo me acuerdo mucho leyendo toda esa vida de los negros en Norteamérica, de la esclavitud norteamericana, desde pues todas esas haciendas donde vivían esos negros, y esa literatura, y después más adelante toda la literatura que además me la dejaban leer a mí en el colegio, que no se la dejaban leer a otros de Alemania, de todo el holocausto nazi, pues León Uris y toda esa saga. Y muy rápidamente también entré con literatura colombiana. Yo me acuerdo mucho, muy chiquita, de Manuel Mejía Vallejo, y me acuerdo Al pie de la ciudad, por ejemplo, que eran los tugurios al pie del río y al pie del ferrocarril, y ahí hubo como una empatía, y además en el colegio yo era de las misiones, del acto cívico, de la liturgia, de todo aquello que tuviera que ver con hacer cosas con los otros y por los otros. Y después descubrirnos en esta ciudad tan llena de inequidad y tan llena de exclusiones y con esa violencia que nos explotó en la cara, que pues coincide con esa época en que el narcotráfico hizo ¡puf! Y nos mostró la ciudad real en la que estábamos viviendo y no habíamos visto. Entonces eso. Se dice de mí, se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueque, que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí los hombres están, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy
si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo soy así. Algo muy importante de la arquitectura es la sismorresistencia. Entonces le dicen a uno que los edificios tienen que ser perfectamente construidos, que tienen que aguantar todas las sacudidas. Lucía debió haber visto eso muy bien en la Facultad de Arquitectura. Pensando en el tipo de construcciones que está haciendo ahora, esta construcción de paz, ¿cuál es el terremoto más fuerte que afronta el proceso de paz en este momento, esa implementación y la Comisión de la Verdad? ¿Cuál sería ese terremoto al que hay que ponerle todas esas normas? Sí. Yo creo que la amenaza está en la dificultad de conmover a la dirigencia, de hacerle entender a la dirigencia de este país, de muchos sectores, a una dirigencia que está en las élites políticas y en las élites económicas, que es urgente hacer un cambio y que en ese cambio nos va mejor a todos, que no es quitarles a uno para darles a otros, sino hacer un ejercicio de reconocimiento de la igual dignidad de todos los seres humanos, que no haya desprecio, que es lo que hay en este país, un profundo desprecio por enormes sectores de la población y por lo tanto una inequidad que es insoportable. Entonces, esa es para mí la gran amenaza, porque de resto son un montón de potencialidades que están ahí en vilo, y los actores armados que siempre han aparecido como la amenaza, para mí hoy son el síntoma. Pero entonces todo esto que está alrededor del sistema sí puede proteger. Podemos decir que el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición sí puede ser como ese mecanismo de contención, o tal vez no es suficiente. Primero, yo creo que lo más importante es ponerle atención y poner en valor lo que la mayoría de la gente de este país está haciendo todos los días por construir paz. Este país está lleno de gente hermosa y maravillosa, existiendo, reexistiendo, resistiendo, inventándose la vida, vendiendo confites en una esquina, pescándose dos animalitos en el día. Si somos capaces de verlos y de reconocerlos y de saber que merecen los derechos que merecen, básicos, elementales. Y dos, si somos capaces de encarar realmente lo que nos ha pasado y nos atraviesa a todos, yo sí creo que podemos apuntarle a las soluciones, porque es que nos hemos quedado echándole la culpa como a los actores armados, a esos señores que están allá armados, y esos señores casi todos tienen unos determinadores, unos beneficiarios, unos mediadores, que son los que no aparecen, y un sistema que no garantiza los derechos del conjunto de la población y por lo tanto no garantiza respeto por el conjunto de la población. Colombia. Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Su suelo es una oración y es el canto de la vida. Su suelo es una oración y es el canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré, Colombia, tierra querida. Cantando, cantando yo viviré, Colombia, tierra querida. Cantando, cantando yo viviré, Colombia, tierra querida. Comisionada, ¿cuál es el papel de la cultura en un país donde se firma un acuerdo de paz al día de hoy, hay 289 excombatientes asesinados, y que uno piensa, sí, estamos en una democracia, pero hay ciertos
noticias, una cantidad de hechos que le muestran a uno que tal vez no estamos en una democracia o no vamos a dudar nunca de que estamos en una democracia? Yo sí dudo profundamente que estemos en una democracia. Esto no puede ser una democracia, porque una democracia en principio pues es un estado deseable de justicia y de equidad, y este no lo es. Creo que, pues, no sé, es absolutamente necesario volver sobre nosotros mismos, sobre lo que nos funda como sociedad, que es la cultura. Es decir, no es posible seguir pensando que una transformación se hace desde la legislación, se hace desde los cambios institucionales, si no hay una profunda transformación cultural, porque en la cultura es donde está la esencia de todo lo que somos y de todo lo que hacemos, sobre todo pues están los valores, están los principios, están los imaginarios, pero sobre todo están fundadas las nociones del otro y de las relaciones. Entonces aquí vamos a tener que hacer un ejercicio muy profundo de volver a pensarnos en sociedad, en comunidad, en relación con los otros, porque como lo decía ahora, crecimos en un país despreciando a los indígenas, despreciando a los afros, despreciando a los pobres, despreciando a los campesinos, y después llegó el enemigo interno norteamericano, el anticomunismo, que llegó antes de que aquí hubiera comunismo, y entonces comunistas somos todos. Comunistas es un sacerdote que hace el bien, comunista es un defensor de derechos humanos, comunista es un sindicalista, y eso se extendió. Entonces ahí en la cultura hay un daño ya hecho, y está muy fundado también como en las categorías coloniales que aprendimos, porque sobre todo le sirven un montón a las élites que son clasistas, racistas, y el modelo de la hacienda, donde hay un gran señor y el resto que sean obreros, no que sean propietarios. Entonces yo sí creo que hay mucho que hacer ahí, que la escuela tiene mucho que hacer, porque nosotros nunca nos enseñaron la riqueza cultural de este país. Creo que la iglesia tiene una tarea muy importante ahí, porque la iglesia ha contribuido de manera muy negativa al reconocimiento de las diferencias. Y los medios de comunicación tienen una tarea inmensa de construir una narrativa que funde una cultura capaz de incluir, capaz de reconocer la igual dignidad de todos los seres humanos. Esa es una tarea que tenemos que hacer entre todos en este pedacito de poder que tenemos cada uno, pero también en forzar cambios institucionales. Y yo creo que ponerle mucho cuidado realmente dónde están esos asuntos. Si uno ve las narrativas presidenciales, yo preguntaba en estos días, ¿ustedes se acuerdan alguna vez de que los últimos presidentes, pues yo digo los últimos porque los otros no me tocaron, y estamos haciendo un análisis de discurso, hablen de la belleza de campesinos y campesinas que tenemos en este país, o hablen de la hermosura de pueblos indígenas con sus valores? No me acuerdo, jamás. Decía el Consejo Episcopal a raíz de un plan de desarrollo de hace unos añitos, que la palabra campesino no estaba sino una sola vez precedida de la palabra soldado. Pero por el otro lado, yo creo que es la cultura la que nos va a salvar, porque realmente la posibilidad de oponernos a la guerra, la posibilidad de construir unas otras relaciones está en la cultura, está en la identidad, en el afecto por el territorio, en los vínculos que se arman a través de las identidades culturales y a través del arte, que nos permite espantar el horror y que nos permite también encararlo, como lo hemos hecho en estos días aquí viendo las obras de teatro que vimos, Las Casas de Pique con rojo, la obra de Johan Belandia, o que vimos el asesinato de Dylan, o que vimos la historia de la oveja, el desplazamiento. El arte nos permite asomarnos al horror que no, por fortuna no tuvimos que ver de frente, pero que es necesario saber que hay que transformar las condiciones que producen el horror. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando.
tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobrevivientes que vienen de la guerra. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. ¿Por qué el pecado de la gula? Lucía González Duque es una mujer que se ha querido comer al mundo, en el sentido de que se ha tragado todo lo maluco, porque le ha tocado tragarse todo lo maluco, pero también se ha llenado con todas las responsabilidades y con una carga sobrehumana de lo que uno puede llevar, porque uno puede ayudar a cargar el dolor del otro, pero usted, comisionada, se ha cargado un poquito más, se ha echado un poco más de esa carga. Yo le quiero preguntar qué es lo que usted nunca se va a tragar. La injusticia social me zafa. Pues no puedo. Con la injusticia que tiene que ver con el desprecio por el otro, puede ser de la palabra, ¿no? Que tiene que ver con el abuso laboral que sucede en este país en todas las esquinas. Las muchachas del servicio de la mayoría de los hogares nuestros no tienen acceso a la seguridad social, o la mayoría de los empleados. El abuso, la injusticia social. Yo dije, se nos perdió esa palabra. ¿Qué pasó con la palabra injusticia social? Se perdió en medio de todas estas palabras que nos vamos inventando, pero eso no me lo trago. Y la deslealtad. Yo sí creo que la lealtad es un principio fundamental para vivir en comunidad. Uno puede ser hasta malo, pero debe ser leal. Es decir, hay un asunto que es, yo como me paro frente al otro y le hago creer que soy, tengo que ser consecuente y tengo que ser coherente con eso que yo me expongo frente al otro y frente a los otros. La lealtad es la base de la democracia, es la base de la confianza y por eso es también la base de la democracia. No puede haber una democracia llena de tramposos, por eso esto no es una democracia. Hoy comamos y bebamos y cantemos y holguemos, que mañana ayunaremos. En nombre de San Tantruejo, parémonos hoy bien anchos, embutamos estos panchos, recalquemos el pellejo, comamos, bebamos tanto hasta que nos reventemos, que mañana ayunaremos. Comisionada, a lo largo de este proceso de paz, ¿qué podría decir, y volviendo a caer en la gula, qué es lo que más satisfecha la ha dejado y qué es lo que le ha tocado tragar más duro? Sí, vamos a hacer un pacto y es que tú no me llamas comisionada, porque yo tengo como la idea de que cuando sea grande voy a creer que me llamo comisionada. Entonces, bueno, Mona. Yo prefiero que me digan Mona o Lucía. En Bogotá me dicen señora comisionada, que es peor. Entonces, así señora Mona. Como que no me encuentro, señora Mona. ¿Qué es lo que más me satisface? Lo que más me satisface este ejercicio de la Comisión de la Verdad es ver el reconocimiento de los responsables, es verlos dar el paso de reconocer el daño que hicieron
de reconocer, de nombrarlo y muchas veces de decirlo públicamente y muchas veces pedir perdón. Porque eso me produce una inmensa compasión primero. Estamos frente a un montón de hombres, la mayoría, mujeres también, que creyeron que estaban salvando el país, que como dice el padre Francisco de Rú, la mayoría de ellos tomaron una opción ética, que era su opción, que terminó pues muy degradada, porque la guerra siempre se degrada, porque la guerra es un monstruo grande que pisa fuerte la pobre inocencia de la gente. Ahora podemos cantar eso. Pero tiene que ser muy duro, tiene que ser muy difícil, y eso es muy difícil de explicar, y me gusta estar aquí para decirlo, porque hay que decirlo, hay que irlo diciendo despacio para que no le digan a uno que es pues íntimo de Timochenko desde que estaba chiquito. A mí me producen mucha compasión porque hay que hacer un esfuerzo muy grande de construir un otro sujeto, una otra subjetividad para poder pararse ahí y decir, pues todos estos años que le entregamos, 40 años que le entregamos a esta lucha, y finalmente somos unos criminales. Eso tiene que ser muy duro, y el país no ha querido reconocer que hay un gesto de altura moral y de nobleza que nos ayuda a construirnos a todos, y que el aporte más importante de esta justicia transicional y restaurativa no es solamente que las víctimas escuchen la verdad, que es muy importante, y si la escuchan de sus responsables todavía más, no es solamente que haya justicia, que es muy importante que la haya, que haya reparación, sino que también podamos darle la oportunidad a esos seres humanos que por una circunstancia de la vida, de una decisión legítima y autónoma o una decisión forzada, terminaron ahí, y que pudimos haber sido cualquiera de nosotros. Yo digo, yo siquiera no fui una mujer pobre, porque no respondo qué hubiera pasado en medio de estas injusticias que se viven, ¿cierto? Cuando uno puede tener una conciencia social y vivirla impunemente. Entonces eso ha sido muy bello, pero también ha sido muy impresionante, y eso me llena la generosidad de las víctimas para recoger esos reconocimientos, para acoger esos seres humanos y para perdonar. Es que es la grandeza moral en su máxima expresión. La mayoría seres muy humildes, la mayoría seres muy desprotegidos del Estado, la mayoría personas que ni siquiera dice uno es porque el daño que les hicieron ya pasó. No, es un daño que no, pues que está ahí todo el tiempo, y que se infringió la mayoría de las veces sobre los seres más pobres de este país y más desvalidos. Entonces ver eso es muy hermoso. Pero Mona, cuando no hay ese reconocimiento, cuando uno espera que haya un perdón o un reconocimiento, y uno lo que oye es caballos relinchando, perros ladrando y las guacharacas cantando ahí al fondo, y no se oye ni el perdón ni el reconocimiento. Sí, eso es muy duro, sobre todo cuando uno está frente a personas que deberían tener la racionalidad y deberían tener la altura moral y deberían tener el conocimiento para hacer un reconocimiento. Pues eso es muy duro. Es que yo digo que tal vez lo más duro de la comisión es ver el daño que hay arriba, no tanto las afectaciones, pues claro que sí, pero esas las conocemos, sino por qué este país es como es. No es porque haya unos malos matando a unos buenos, sino es porque hay un montón de pobres que se van para la guerra, ¿no? Es porque hay unas determinaciones políticas y económicas, sociales, que hacen que eso suceda. Y es muy duro porque en estos días me encontré un concepto que me gustó mucho, que no lo conocía, y es el de la inequidad hermenéutica. Y es que no todo el mundo alcanza a tener suficiente formación y logra comprender y construir categorías que le permitan identificar claramente lo que es bueno de lo que es malo, de lo que es conveniente de lo que no. Hay gente que no alcanza a tenerlas por circunstancias de desconexión social, de abandono social, de falta de formación, de falta de familia que genere lazos de vínculos de corresponsabilidad. Pero de las personas que tú estás hablando, que son las personas que están en el poder, tienen una triple responsabilidad frente a sus actos. Y ahí tenemos una discusión muy grande, porque
Pues en general el establecimiento siempre ha dicho que la guerrilla tiene la misma responsabilidad que la fuerza pública y que hay que... No, es decir, la guerrilla es un grupo al margen de la ley y tiene que hacerse responsable de sus actos. Pero el Estado es triplemente responsable porque esa es su esencia. Es decir Estado responsable es una tautología. El Estado tiene que hacerse responsable de los bienes, de la honra, de la vida, de la buena vida de los seres humanos en este territorio y no lo ha hecho. Lo ha hecho muy esporádicamente y lo ha hecho muy pobremente. Hay que decirlo, es decir, hay que cambiar la noción yo creo que más que de Estado es de gobierno, ¿cierto? El gobierno o el régimen es la materialización del Estado. Necesitamos un régimen incluyente, capaz de reconocernos a todos y querernos a todos. Tenemos presidentes que no reciben a la Guardia Indígena porque se mueren del susto y que no reciben al movimiento sindical, sino cuando ya el movimiento sindical pues, está en el extremo, porque no hay un reconocimiento de esa otredad que podría enriquecer enormemente esta democracia. Pero tragarse a los 5 expresidentes ha sido complicado, ¿o no? Sí, es duro, sobre todo que uno quisiera que sentir que hay más conciencia sobre el daño que ha vivido el país en estos últimos tiempos. Es decir, alguien tiene que hacerse responsable. Yo no sé si los presidentes, ninguno tiene responsabilidad, entonces, ¿quién se hace responsable de lo que ha pasado aquí? Y yo creo que, por ejemplo, cuando Santos dice, debimos haber hecho antes, por lo menos ahí hay una luz, ¿cierto? De que por lo menos se pudo haber hecho antes algo frente a los falsos positivos, pero ¿cómo es que un país tiene los falsos positivos que tiene? Lo supimos todos. Y quienes están en el poder no hicieron nada. Nosotros también hicimos muy poquito. Podríamos haber levantado la voz mucho más duro. Y eso pues no lo tenemos que decir todos los días para que no siga sucediendo. Pero sí quisiera uno, por eso es tan bonito ver personas, hemos visto comandantes guerrilleros y comandantes paramilitares de unas formaciones súper precarias, que son capaces de hacer actos de conciencia, de contrición de corazón y de propósito de enmienda. Y eso es muy bello, porque es gente que dice uno tiene menos con qué, ¿cierto? Tiene menos vínculos, menos lazos, menos formación y es capaz de hacerlo. Ojalá algún día logremos, nosotros nos decían, la experiencia en Alemania es que solamente cuando la dirigencia dijo fuimos unos criminales, se salvaron. Antes no. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, para borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar para así poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarle, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Hablemos de la verdad.
Hoy, hace 5 años, sufrimos o tuvimos que afrontar un momento extraño porque se esperaba que ganara el sí al plebiscito por la paz y triunfó el no, fue el triunfo del no. ¿Qué lectura hace hoy de ese momento? Me acuerdo con tanto dolor. Yo creo que eso da cuenta de un daño en la cultura, realmente. Es decir, de un país que está profundamente herido, traumatizado, pero sobre todo envenenado. Porque las víctimas siempre estuvieron y están del lado del acuerdo de paz. Yo pues no conozco ninguna víctima que diga que no está de acuerdo, ninguna víctima real, pues. Aquí todos de alguna manera hemos vivido este conflicto armado atravesado nuestra existencia. Pero los más afectados, pueblos enteros, como San Carlos, por ejemplo, que desplazaron el 70% de las personas, como Caldono, que la FARC lo atacó 600 veces, pues cosas como las violaciones a las mujeres, como las masacres, esa gente acogió con una ilusión inmensa el acuerdo de paz porque saben lo que es el sufrimiento. Pero las élites de este país, la dirigencia de este país se encargó de envenenar una otra buena parte de la población y como lo decía el señor Juan Carlos Vélez, que lo digo pues con nombre y apellido porque si salió en público a decirlo es porque no lo avergüenza, que habían sacado emberracada y engañada a la gente a votar. Y eso fue literal, pero literal me engañaste, me mentiste, me dijiste que desde aquel día ya no la veías, me usaste y tapaste conmigo el fracaso de toda tu vida. Me engañaste, me dijiste que esperé por ti y hoy te quedas con ella. Me engañaste, me mentiste. Gula, me engañaron, me mintieron en la cara. Así fue. Exactamente. ¿Y la gente se lo tragó? A mí, esa cosa como es la ideología de género que se inventaron, creo que es la única parte del mundo donde hay una cosa que se llama la ideología de género. A mí me preguntó un campesino, una campesina en Buenaventura, en una zona rural de Buenaventura, que si era cierto que los hijos tenían que ir vestidos de mujer a la escuela. Eso les dijeron. Y un campesino en Antioquia me preguntó si era cierto que tenía que regalar la mitad de las vacas. Eso se los dijeron. Y hoy nos tienen divididos en derecha e izquierda y así es imposible reconciliarse porque no son categorías, son sentencias de lado y lado. Entonces, pues pareciera que no tenemos más opción que estar condenados a los extremos y eso hace un daño infinito en la posibilidad de conversar, de relacionarnos, de valorar la diferencia, de enriquecernos en la diferencia. Ya no podemos conversar, tú lo sabes, en las casas ni siquiera se puede conversar y eso es un envenenamiento intencionado. Digamos que ahora tenemos esa tristeza, pero también tenemos una celebración porque también hay un arbitraje de afuera que dice, bueno, por pandemia hay una demanda que dice, bueno, el 40% del tiempo de la Comisión de la Verdad no se pudo trabajar y la Corte Constitucional ayer aprobó la prórroga del tiempo de la Corte Constitucional, entonces estamos tristes, sí, estamos tristes, pero también estamos contentos pues porque ustedes van a tener 9 meses para trabajar. En ese sentido, Mona, pensemos en las memorias. Lo que hace la Comisión de la Verdad es un acopio de memorias y hay algunos autores, por ejemplo David Reef, que él dice la memoria puede ser peligrosa porque puede ser echar sangre, limón en la herida y tiene ese peligro o ese riesgo. Hay memorias correctas y memorias incorrectas y la verdad de qué manera puede reparar a las víctimas, por supuesto. Sí. A ver, la memoria es un asunto subjetivo. Nadie puede decir que tu memoria no es.
o la memoria de un pueblo no es lo que el pueblo siente que le pasó, o lo que la persona siente que le pasó y lo que guarda como registro en su ser. Por eso hay versiones, hay miradas de lo que pasó, porque hay cosas que te atraviesan distinto según las afectaciones. Pero por eso hacemos un esfuerzo por ir un poco más allá y tratar de aseverar cosas que puedan aseverarse, que son más que la verdad. Estamos concentrados en identificar los factores de persistencia del conflicto armado, porque nos parece más útil, en el sentido de que identificando esos factores de persistencia, que hay que poner unos casos para ejemplificarlos, corroborarlos y decir esto por qué sucedió, este otro caso por qué sucedió, eso va constituyendo unos patrones. Nos ponen la ruta de los factores de persistencia, porque esos son los que hay que deconstruir, hay que modificar, hay que transformar. Porque si dejamos solo las memorias, que es un poco el ejercicio que se ha hecho hasta ahora, es muy importante. Porque el ejercicio que ha hecho Colombia de memoria es el ejercicio tal vez más grande que yo conozca en el mundo de memoria, porque no solamente es el trabajo que hizo el Centro Nacional de Memoria Histórica y los sitios de memoria en los barrios, en todos los barrios de esta ciudad creo que ha habido ejercicios de memoria, y en el país son miles los ejercicios de memoria que son actos de conciencia sobre la existencia, sobre lo que pasó. También es la posibilidad de nombrar lo que pasó, que como dice el psicoanálisis, eso ya es un principio de sanación. Es la posibilidad de identificar factores, de deconstruir mentiras. Hay comunidades que tarde supieron qué era lo que les había pasado. Hay comunidades, yo conocí una comunidad cerca de los Montes de María que pensó que era una maldición, y eran los paramilitares, que era una maldición, pero pensaban que era una maldición esotérica y no material. Entonces, pasar un poco de la memoria a la verdad es un salto impresionante. Y pasar de la verdad, que es una cosa pues que no vamos a resolver, porque desde siempre está ese dilema de si existe la verdad, pues pasar a los factores de persistencia y poder corroborar que esos factores son los que nos están impulsando históricamente al conflicto armado, que hay que resolver, porque ya sabemos que sacando los grupos armados pues no se ha logrado la paz. Aquí salimos del Quintilame, salimos del M-19, salimos del EPL, del ELN en su tiempo, y resulta que los factores de persistencia están ahí. Esos los tenemos que modificar, y esa va a ser la apuesta de la comisión en el tiempo y todo este trabajo que hemos hecho. Pero hay una pugna, Mona, que yo me pregunto si es riesgosa, y hay dos instituciones que están, digamos, encargados del acopio de esa verdad. Una es una institución independiente, digamos, depende del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, que es la Comisión de la Verdad. Pero hay otra institución que es el Centro Nacional de Memoria Histórica, que depende directamente del gobierno de turno. En este momento está a cargo de Darío Acevedo, que sabemos que es un negacionista del conflicto, que tiene medidas cautelares de la Justicia Especial para la Paz. Yo quiero saber si para ustedes un riesgo esa pugna, y si de futuro el informe de la Comisión de la Verdad podría estarse arriesgando, sí, digamos, por esa inestabilidad de no saber en qué gobierno queda. Sí, bueno, son muchas cosas. Lo primero es aclarar que nosotros, tú lo dijiste, pero lo quiero decir de otra manera, nosotros somos una entidad del Estado, pero no somos de gobierno. Eso ya es una garantía, que es lo que tú dices, que es independiente. Es decir, nosotros no dependemos del presidente de turno ni de los ministros de turno, y eso nos da una independencia muy grande. Lo segundo, la memoria y la verdad son campos de disputa históricamente, eso no se va a resolver jamás. Es decir, siempre habrá procesos negacionistas, procesos de transformación o de reconstrucción intencionada de las historias. De hecho, pues la historia patria que nosotros estudiamos es una versión bastante perversa de la verdad, ¿cierto? Es una historia de héroes españoles que mataron indígenas, pero los héroes indígenas no salen por ninguna parte. Aquí no hay mujeres tampoco en la historia patria, ¿cierto? Están borradas, tampoco hay negros en la historia patria haciendo el bien. La verdad y la memoria están en disputa siempre.
Por eso también lo más importante para la Comisión de la Verdad es que este trabajo que hemos hecho de la mano de miles y miles de personas, yo quisiera tener la cifra algún día porque son cientos de miles y todo eso ha sido un proceso, porque son conversaciones, son profundizaciones. Nos hemos sentado con colectivos enteros de las FARC a que se piensen qué fue lo que pasó, qué les pasó, qué hicieron. Eso ya es un proceso, pues, catártico, hermosísimo, o los paramilitares, o la mesa que tuvimos de excombatientes, por ejemplo, que estaban, pues los del Quintil Lamen no fueron porque ya están muy viejitos y estaban muy enfermos, pero todas las guerrillas y los paramilitares estuvieron reunidos en 10 sesiones, narrándose ellos mismos de su propia voz la verdad y nosotros interpelando. Eso ya es un proceso muy importante porque eso ayuda a pasar de la sordera de la guerra, que lo ha dicho Timochenko en todos los discursos y lo ha dicho Pastor Alape. La guerra produce una sordera y una irracionalidad que es imposible de controlar, a unos actos de reflexión muy bellos, pero por eso el reto grande es que todo esto que hemos hecho valga la pena, pero también que el informe final sea de la sociedad. Eso no es para el Estado, ni es para el gobierno, es para la sociedad. Por eso nos interesa que se interesen, que se apropien, que quieran leerlo, que quieran distribuirlo. Por eso estamos haciendo cosas de teatro, cine. Estamos buscando muchas maneras, una plataforma digital que va a quedar hermosa, que uno se puede meter a navegar para no, pues, aburrirse leyendo unos supertomos. Pero yo creo que como sociedad tenemos la responsabilidad de apropiar ese trabajo que es hecho con tanta gente y con tanta responsabilidad para que se convierta en un dispositivo de elevación de niveles de conciencia. Eso es, no es para guardárselo al Centro de Memoria Histórica ni para entregárselo al próximo presidente. También, por supuesto, las memorias y las verdades y estos trabajos dependen de los ambientes políticos, que los invisibilicen, que los persigan, que los destruyan, que los deconstruyan, que los desmientan, que los delegitimen o lo contrario. Entonces esa disputa estará ahí, por eso confiamos más en la ciudadanía que en los poderes, y la ciudadanía tendrá que convertirse en el motor de la transformación. No va a ser el establecimiento, no van a ser los estados propiamente. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse, imborrables momentos que siempre guarda el corazón, porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. Y he besado otros labios buscando nuevas ansiedades, y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos, que inolvidablemente vivirán en mí, que inolvidablemente vivirán en mí. Mona, ¿cómo le gustaría ser recordada? No, como una persona útil al país, útil a las comunidades menos protegidas de este país especialmente, y como una persona humilde, sin pretensiones. Eso me cae muy corto, la gente con pretensiones. Uno se despide incansablemente de las simples cosas.
lo mismo que un árbol. Cuando llega el otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan grabadas en el corazón. Uno vuelve siempre a los mismos sitios donde amó la vida. Y entonces comprende cómo están ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora buscando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el viento. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el viento. Comisionada Mona Lucía González Duque, muchas gracias por no tragar entero. Sí, gracias a ti. Muchas gracias por este espacio. Y a esos músicos tan bellos. Tienes que decidir que prefieres que te mate un comando terrorista o tu propio gobierno para salvarte de un comando terrorista. Tienes que decidir que prefieres que te mate la pobreza, la miseria, el tratado de libre comercio, la coartada contra el hambre. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por mera cortesía si era nuestro deber el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Ya nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos morir. Tienes que decidir Gracias.